Otra objeción que presentan los burladores modernos en cuanto al diluvio es el problema de la alimentación y el cuidado de los animales dentro del arca durante el año que duró el diluvio. Tenemos que reconocer nosotros también que hubiera sido imposible que la familia de Noé cuidara de quizá unas 40.000 animales que representaban a unas 20.000 variedades dentro del arca por un año. Podemos estar seguros que si le hubiera tocado a Noé cuidar personalmente tanto animal, después de pocos días hubiera decidido mejor terminarlo todo saltando al agua. Pero la Biblia nos pinta un cuadro distinto en cuanto a lo que pasó dentro del arca durante este año. Según Génesis 8:1, Dios se acordó de Noé y de todos los animales y de todas las bestias que estaban con él en el arca. Cuando la Biblia dice que Dios se acuerda de alguien, implica que Dios cuida de él en manera especial y trata de llenar sus necesidades. Por ejemplo, el ladrón crucificado en la cruz dijo a Cristo: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Claro que no quería decir que cuando Cristo entrara en su reino se acordara que ahí estuvo el ladrón crucificado a su lado en la cruz. Cuando dice que Dios se acordó de Noé, significa que Dios estaba fijándose en sus necesidades y estaba supliéndolas dentro del arca. Podemos decir que el lugar más tranquilo en el mundo durante ese año fue el interior del arca, porque cuando Dios comienza una buena obra, siempre la termina. ¿Cómo hizo Dios entonces para controlar tanto animal dentro del arca durante ese año? Yo pienso que cuando los animales entraron en el arca y comieron lo que Noé había preparado para ellos ahí, Dios los puso en un estado de invernación, estado que duró durante todo el año del diluvio. Así que los animales se encontraban bien dormidos. Las funciones de su cuerpo marchaban muy lentamente. La razón por qué creo así es que cuando entraron en el arca, entraron de 2 en 2. Y después de un año salieron también de 2 en 2. Después del diluvio, cuando Dios mandó salir a los animales, entonces les ordenó de nuevo que comenzaran a multiplicarse. Noten la gran comisión que ellos cumplieron cabalmente. Al leer Génesis 8:17, dice: todos los animales que están contigo, de toda carne, de aves, de bestias y todo reptil que se arrastra sobre la tierra, sacarás contigo, y vayan por la tierra y fructifiquen y multiplíquense sobre la tierra. Los animales obedecieron este mandato de Dios y fueron solamente los miembros de la familia de Noé los que se quedaron donde estaban, sin regarse sobre la tierra. Así que no obstante las dificultades que se nos presenten a la idea de un diluvio al principio de la historia humana, la Biblia claramente enseña que tal diluvio fue un hecho. Por lo tanto, al regresar a 2 Pedro capítulo 3, podemos notar cómo el apóstol Pedro construye su doctrina de la segunda venida sobre la doctrina del diluvio universal. Leemos nuevamente 2 Pedro capítulo 3. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Dios ahora está reservando al mundo entero para otro diluvio, pero esta vez será de fuego, no de agua. Y este fuego, según 2 Pedro el capítulo 3, los versículos del 10 al 14, destruirá toda la tierra por completo. Así como Dios creó el mundo el segundo día de la creación con una cubierta de vapor para que pudiese ser destruido por el agua, también Dios ha construido el mundo de tal modo que podrá ser destruido por la desintegración atómica al final de la historia humana. La Biblia enseña que la única manera de escapar del diluvio de fuego que vendrá es por la misma clase de fe que ejerció Noé para escapar del diluvio en su día. Dice Hebreos 11:7, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo,
y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Noten que el versículo dice que Dios advirtió a Noé acerca de cosas que aún no se veían. Podemos imaginarnos claramente cómo, mientras Noé construía el arca, venía la gente para burlarse de él y decirle que todo iba a continuar así como siempre y por lo tanto no podría haber un diluvio de agua. Así que falsos científicos de los días de Noé pudieron perfectamente haber usado el mismo argumento uniformista que se usa en nuestros días. Y Noé pudo haber respondido que él sí era consciente de que nunca había habido un diluvio. Él conocía perfectamente los procesos de la naturaleza porque tenía ya 500 años de haber vivido sobre la tierra. La razón por qué construyó el arca no fue porque él fuera un mal científico, sino porque creyó y actuó a base de la palabra revelada de Dios. Por lo tanto, también nosotros tenemos que ejercer la misma fe de Noé en la palabra de Dios acerca de cosas que nosotros tampoco hemos visto suceder todavía. El Señor Jesucristo dijo que como fue en los días de Noé, así también será el día en que el Hijo del Hombre regrese a la tierra, porque antes del diluvio los hombres se sentían cada vez más satisfechos consigo mismos e indiferentes a la palabra de Dios, hasta que Noé entró al arca, vino el diluvio y lo destruyó a todos. Así también antes de la segunda venida de Cristo habrá una gran indiferencia a la palabra de Dios, una tergiversación deliberada de las Escrituras y una creciente preocupación por los intereses y planes egoístas. Pero hoy también Dios ha preparado un arca para todos aquellos que ponen su plena confianza en Él. No es un arca de madera como lo fue la de Noé, sino que es el Señor Jesucristo mismo. Jesús dijo: nadie viene al Padre sino por mí. Además dijo: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados. También afirmó: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Si usted acepta lo que la Biblia dice acerca de Jesucristo y su obra en la cruz por usted y su resurrección, Dios le pondrá a salvo en su arca. Así que la pregunta principal para todos hoy es: si estamos en el arca de salvación que Dios nos ha provisto en Jesucristo. La segunda pregunta es esta: ¿estamos usando toda la energía, el tiempo, el talento que Dios nos ha dado para traer a esta arca de salvación a los que nos rodean? Que Dios nos ayude en este día de apostasía y escepticismo para que podamos construir nuestra vida y ministerio sobre el fundamento seguro de la palabra eterna de Dios. Dios al mundo amó, a su Hijo dio, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios al mundo amó, a su Hijo dio, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. No se pierda, mas tenga
vida eterna. Dios al mundo amó, a su Hijo dio, para que todo aquel que crea en él no se pierda, mas tenga